Maestro Hipólito Romero Reséndez, sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que deseen manifestar. Si así desean hacerlo, los senadores de la República podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a esto, le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea y que en bloque pudiera contestar a todas ellas en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias. Honorables comisiones, distinguidas senadoras, distinguidos senadores, honorables integrantes del Comité Técnico que acompaña al Senado de la República en este procedimiento, estimadas personas que nos acompañan a través de los medios del canal del Congreso que nos ha señalado, para poder darle seguimiento puntual a estas comparecencias de las personas que tenemos interés en cambiar es la concepción de la transparencia y el acceso a la información pública de nuestro país. Muchas gracias. Perdón. Me presento ante ustedes como una persona interesada en participar en uno de los mayores cambios institucionales en nuestro país. ¿Sí se escucha bien? Perdón. Perdón. Sí, gracias. Perfecto. Como un significativo ejercicio de transparencia gubernamental y en atención a la base séptima de la convocatoria que nos reúne el día de hoy, desde la semana pasada y hasta el martes del entrante, los candidatos a ocupar alguno de los 7 cargos del organismo constitucional autónomo al que se refiere el artículo 6º constitucional, tenemos la oportunidad de subir a la vitrina pública que nos ofrece el Congreso de la Unión a través de la Cámara Alta, a fin de exponer nuestras opiniones y convicciones sobre la nueva realidad y retos del Instituto. Esto no era posible antes de la reforma de febrero del 2014. El día de hoy nos encontramos ante un proceso progresivo en materia de rendición de cuentas. El nombramiento de los 7 comisionados del órgano garantista a nivel nacional en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales transita de una determinación exclusiva, en principio, del Ejecutivo Federal, en términos de la anterior, de la ley del artículo 34 anterior, por la decisión colegiada, consensada y ampliamente consultada con la sociedad por parte del Poder Legislativo a través de esta honorable Cámara de Senadores. Lo anterior es reflejo de la importancia y trascendencia del ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestro país, así como su carácter dinámico. Fueron necesarios 25 años para que la reforma de 1977 al artículo 6º constitucional se materializara en una ley federal de transparencia y casi 30 años para que se reformara el citado precepto a fin de establecer los principios y bases para su ejercicio en la Federación, las entidades y el Distrito Federal. A casi 7 años, que se cumplirán el 20 de julio, de la última modificación al artículo 6º constitucional, han sido necesarias reformas y adiciones que fortalecieran los alcances de este derecho humano, tanto lo sustantivo como lo objetivo. En ese sentido, el programa de trabajo que presenté adjunto a mi propuesta y que someto a esta Cámara contiene, en primer lugar, estas consideraciones. En primera, debe estimarse que es un proyecto estratégico, a partir del cual se deben diseñar acciones tácticas operativas que permitan una adecuada implementación. En ese sentido, su naturaleza admite y requiere aportaciones para su propio enriquecimiento. En segundo lugar, atiende a una contingencia específica. La renovación del órgano garante, con mayores atribuciones, funciones y responsabilidades, sin afectar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los gobernados. En otras palabras, nos referimos a una operación a corazón abierto con el órgano vital funcionando. En tercera y última consideración, de acordarse favorable por los comisionados del órgano garante cuando este proyecto se llegue a discutir en su oportunidad, facilitará el tránsito adecuado a una política pública nacional de gobierno abierto. Esas son las consideraciones del procedimiento. En ese sentido, se establecen 2 líneas programáticas específicas. La primera es, atendiendo a la naturaleza del cambio durante el primer semestre de 2014, que prácticamente estamos en tránsito, necesitaríamos en este caso fortalecer mantener las fortalezas institucionales del actual Instituto Garante en el presente ejercicio de 2014, a fin de contribuir a ejercitar en el corto plazo, en el inmediato plazo, una adecuada instrumentación del marco normativo federal y estatal, secundario y operativo, derivados de la reforma en materia de transparencia. Cobra particular relevancia la incorporación de nuevos actores con la calidad de sujetos obligados, como son los sindicatos, que me llama mucho la atención, así como la protección de ejercicio de los derechos ARCO. La segunda línea programática consiste en establecer en el mediano y largo plazo un vínculo efectivo y real entre sujetos obligados y sociedad que permita la consecución del gobierno abierto con canales de comunicación directa. En ese sentido,
la presente propuesta pretende fortalecer las facultades institucionales de dirección, vigilancia y, en su momento, sanción del órgano garante, con una visión de inclusión a todas las personas, con especial atención a las personas con discapacidad, estudiantes de todos los niveles y grupos vulnerables, a fin de lograr un gobierno abierto. De manera concreta, se pretende la participación de la sociedad civil, desde el gobernado, en lo individual, hasta la sociedad organizada, en la determinación de metas, objetivos, programas de actividades relacionadas con el acceso a la información pública y protección de datos personales, estableciendo un diálogo permanente a través de mecanismos presenciales y en línea, a fin de lograr mejores prácticas en la materia y un ejercicio eficaz en la rendición de cuentas. Las líneas son de conocimiento de las personas que están participando de este procedimiento y, finalmente, para no extenderme tiempo, me permito señalar que es de mi especial interés contar con la oportunidad de servir a mi país desde el máximo órgano garante en la materia y, con el voto de confianza en su momento de esta Cámara de Senadores, colaborar para lograr una real y efectiva rendición de cuentas y, con ello, el legítimo ejercicio gubernamental, tal y como se ordena en el artículo 39 de nuestra Constitución Política. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Por su atención, muchas gracias. Muy amable. Tengo registrados al senador Isidro, a la senadora Arely Gómez y a la senadora Marcela Torres Peña. Si nos hace el favor, maestro, de tomar la pregunta de la urna. Procedo a dar lectura a la pregunta que nos hace la urna. ¿Qué implicaciones tiene diferenciar los datos personales en general de los datos personales sensibles? A sus órdenes. Por favor, senador Isidro, perdón. Gracias. Yo nomás preguntarle al compañero Fernando Aguilera. En su plan de trabajo propone, que es de los pocos que he visto, que propone ahí la atención para las personas con discapacidades. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es lo que ha pensado en ese tema para la atención a estas personas con discapacidades? ¿Cómo se va a acceder a ellos al derecho a la información y las medidas que está tomando? Gracias. Gracias, senador Isidro. Senadora Arely Gómez. En relación a su experiencia, bueno, bienvenido al Senado de la República, licenciado Hipólito Romero Reséndez, y en relación a su interés por el tema de datos personales, me gustaría que usted me explicara por qué usted considera que la protección de datos deberá ser garantizada por una instancia responsable diferente al organismo garante en la reforma constitucional en materia de transparencia. Gracias, senadora Marcela Torres Peña. Muy buenos días, maestro. Mucho gusto. Hipólito Romero Reséndez. Yo me equivoqué de nombre. Una pregunta. ¿Qué opinión le merece la disminución de los votos particulares del actual pleno del IFAI? ¿A qué cree que se deba? ¿Esto es preferible? Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, daré respuesta a los cuestionamientos que me realizan en el orden en que me fueron planteados. Por lo que hace al cuestionamiento del senador Isidro Pedraza Chávez y con relación a la atención para personas con discapacidad. Este tema es de personal interés para mí. Tengo en lo particular una situación familiar en ese sentido y tengo una preocupación válida. Tengo la fortuna, la bendición de contar con una persona con discapacidad intelectual en mi familia, la cual me preocupa en el momento en que yo ya no esté. Esa es la situación concreta. Yo soy una persona convencida de que debemos hablar más que de abrirnos más que abrirnos a tratar de apoyarlos, debemos hablar de una inclusión e integración real. En ese sentido,
Si me pongo a pensar que una persona que esté terminando la primaria, en 6 años cuenta con una mayoría de edad, está en aptitud a estudiar, ¿hasta qué momento una persona que esté en estos momentos en una situación de discapacidad intelectual en lo concreto podrá llegar a ejercer plenamente este derecho, que es un derecho humano para todos? Eso es muy importante para mí. La otra discapacidad que me preocupa de manera significativa es la discapacidad visual. Estamos actualmente con una ley, que es una ley de documentos. ¿Cómo podemos, en un momento dado, permitir un pleno ejercicio de este derecho a una persona que no puede ver un documento? ¿Qué mecanismo necesitamos para que nosotros como autoridad, en beneficio de las personas con esta situación en concreta, podamos tener un derecho vigente y viviente? En ese sentido, afortunadamente tenemos avances técnicos, hay situaciones, el lenguaje braille es uno de ellos, documento no nada más es el papel, documentos son registros sonoros. Actualmente la transmisión que tenemos es un documento que se está generando, pero tenemos que ir para allá. Solamente los inmuebles tienen techos. El día de hoy no sé cuál va a ser la situación en concreto desde mi familia, las capacidades que llegue a tener mi hija. Sin embargo, sé que así como tardaron prácticamente 30 años en cambiar, en tener un nuevo marco regulatorio, y que, como comentábamos con relación a al aspirante anterior, cuando tenemos la primera ley de transparencia no teníamos juicios orales, y la dinámica legislativa va cambiando constantemente. Entonces, tenemos actualmente, se está promocionando por parte de la Suprema Corte de la Justicia un protocolo de atención para personas con discapacidad para el acceso a la justicia. Entonces, probablemente tenemos que hacer adecuaciones dentro de las leyes generales para que consideremos por lo menos al 10% de la población mexicana en situación de discapacidad y de manera concreta con relación a las discapacidades en específico que nos estamos encontrando. Eso sería en primer lugar por lo que hace a un efectivo acceso a la información pública. Senadora Areli, me perdí un poco, ¿me podría replantear la pregunta? Discúlpeme. Sí, claro, es que yo quisiera, usted mencionó en su escrito que los datos personales deberían estar en un órgano diferente al Instituto Federal de Acceso a la Información, al IFAI, con esta nueva reforma constitucional. Sí. Entonces, quisiera que me explicara por qué usted considera que no debe de estar dentro del propio IFAI, sino que debe de estar en un órgano diferente. Muchas gracias. Debe de crear un órgano diferente. ¿Cómo no, senadora, con mucho gusto? Nos encontramos ante un paradigma de que el derecho de acceso a la información pública surge con base en una necesidad real por conocer cómo se está trabajando. Sin embargo, no podemos obviar que a partir de que el gobierno maneja datos personales y sensibles por parte de los gobernados, de los justiciables, también se genera la necesidad de protegernos sobre el debido manejo, el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos por lo que hace al aspecto gubernamental. Sin embargo, desde el aspecto de la información que está en poder de los particulares, yo creo que necesitamos tener una instancia que se especialice, sobre todo por el amplio marco de sujetos obligados que podrían estar involucrados. Tenemos situaciones concretas de que en el aspecto de organización de administración, yo creo que ante el incremento de sujetos obligados, las necesidades de atención por parte del Pleno del nuevo órgano garante podrían verse rebasadas con relación al ejercicio de un derecho que sería, si bien fundamental, con una normatividad en específica totalmente diferente. Yo creo que en ese sentido sí se requiere que se separe el conocimiento de lo que es transparencia y acceso a la información pública gubernamental, el poder de todos los órganos involucrados dentro del gobierno mexicano, de aquel que se maneja por parte de los particulares, para lograr en ese sentido un mejor beneficio dentro de la población. Y finalmente daría respuesta, a esta serie de preguntas que me hacen los senadores. ¿Cuál sería mi opinión con relación a la disminución de los votos particulares que me hace la senadora Torres Peña? Senadora, yo creo que, y lo viví cuando fui contralor del Instituto de Transparencia del Estado de México,
Afortunadamente me tocó vivir el momento cuando se presenta un órgano garante estatal y pasa de 3 consejeros a 5 comisionados. Y las decisiones fueron seriamente importantes porque al crecer el número de participantes se enriquece cualquier diálogo. En este sentido, ya aplicado al ámbito federal, yo creo que la disminución de los votos particulares se ha resumido porque al fin y al cabo se han dado sobre casos concretos y específicos que a lo largo de prácticamente 12 años han permitido tener un bagaje de información sobre cómo atender estos asuntos. Sin embargo, el permitir en un momento dado las líneas de expresión dentro del mismo pleno de este órgano garante no implica, la publicitación del voto no implica la falta de discusión al interior de. Yo creo que se está haciendo política sin necesidad de tener un voto particular. Probablemente estamos haciendo caso de lo que sería la tercera opción. Nuestra opinión no es mi opinión, es nuestra opinión. Es una opinión que construye, es una tercera vía en ese sentido. Por eso yo creo que es importante la disminución de los votos. Ha habido política alrededor de los mismos y eso lo celebro, se me hace interesante. Senador, muchas gracias, senador, espero haber dado respuesta. Senador Escudero, doy respuesta a la última pregunta que nos hace la sociedad. ¿Y qué implicaciones tiene diferenciar los datos personales en general de los datos personales sensibles? Desde mi punto de vista, todos los datos serían sensibles, todos los datos son personales. Desde el momento en que se refieren o nos hacen como una persona identificada o identificable y dependen del contexto y la situación en la cual se estén protegiendo y se estén otorgando en su momento, estemos haciendo ejercicio o no de los derechos ARCO consignados en los mismos. Un ejemplo de esta situación en general es que probablemente no es importante determinar mi estado civil en una situación en concreto donde nada tenga que ver esta situación. Sin embargo, en otro contexto, en otra situación, podría ser algo significativo y en ese sentido debería reservarse y tenerse el cuidado sobre el mantenimiento del mismo. Sería mi respuesta sobre el particular. Gracias. Muchas gracias, maestro Hipólito Romero Reséndez. Es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado esta mañana de domingo aquí con nosotros. Muchas gracias. Quedo de todos ustedes. Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al maestro. Si desea quedarse, es usted bienvenido.